Todos hemos pasado por lo mismo. Aeropuerto lleno, zapatos en la mano, portátil en la bandeja, intentando no parecer nerviosos, aunque el corazón vaya más rápido de lo normal. Nadie te explica nada, nadie te dice qué puedes preguntar y qué no, y tú solo avanzas obedeciendo, esperando no ser el elegido para revisión adicional. Pero lo que casi nadie entiende es que la seguridad aeroportuaria no funciona como creemos. No es tan sólida, ni tan justa, ni tan lógica como parece desde fuera. De hecho, gran parte del sistema se basa en percepción, improvisación y silencio. Hoy vamos a levantar el telón y mostrar lo que realmente ocurre. No rumores, no teorías, sino cómo funciona de verdad la Transportation Security Administration, y por qué conocer estos secretos puede ahorrarte problemas, pérdidas y momentos muy incómodos. Después de este video, no volverás a cruzar un control de seguridad de la misma manera. La TSA no es policía. Cuando un agente de seguridad te habla con tono autoritario, la mayoría de viajeros asume que tiene poder absoluto. Pero la realidad es muy distinta. Los agentes de la TSA no son policías. No pueden arrestarte, no pueden detenerte legalmente y no pueden confiscar tu pasaporte. Su autoridad termina en el momento en que aparece una posible infracción penal. Su función es revisar, no castigar. Pueden inspeccionar equipaje, hacer preguntas y realizar controles físicos, pero si creen que has cometido un delito, deben llamar a la policía local o federal. Y ese detalle cambia todo. Muchos abusos ocurren porque los pasajeros no conocen este límite. El miedo hace que la gente obedezca órdenes que en realidad no son obligatorias. Saber que el poder de la gente es limitado no es confrontar, es equilibrar la relación. No se trata de discutir, sino de entender que no estás indefenso. La autoridad de la TSA parece enorme, pero legalmente es mucho más estrecha de lo que aparenta. La pregunta que lo cambia todo. Hay una frase sencilla que puede transformar por completo una interacción incómoda en un control de seguridad. ¿Es un requisito o solo una solicitud? Dicha con calma, sin ironía ni desafío, esta pregunta obliga a la gente a diferenciar entre lo que realmente puede exigirte y lo que solo está pidiendo. Y esa diferencia es clave. Muchos viajeros cuentan cómo, tras hacer esta pregunta, el tono de la gente cambia de inmediato. No porque el agente sea malintencionado, sino porque el sistema está diseñado para que la mayoría no cuestione nada. Cuando preguntas con respeto, demuestras que conoces tus derechos. No te vuelves problemático, te vuelves consciente. Y un pasajero consciente es mucho más difícil de intimidar. Esta simple frase no crea conflicto, crea claridad. Y en un entorno donde casi todo es confuso, la claridad es poder. Pueden cachearte, pero no lastimarte. Los cacheos físicos son uno de los momentos más tensos para muchos viajeros, especialmente para personas con condiciones médicas, dolores crónicos o discapacidades invisibles. Lo que pocos saben es que la TSA está legalmente obligada a adaptar el procedimiento si el pasajero informa de una limitación física. Un agente no puede ejercer presión excesiva ni causar dolor deliberadamente. Si lo hace, está cruzando una línea. Y tú tienes derecho a detener el proceso y pedir un supervisor en cualquier momento. El silencio es lo que permite los excesos. Cuando una persona explica con firmeza pero sin agresividad que algo le causa dolor, el procedimiento suele cambiar. No es un favor, es una obligación legal. El sistema funciona mejor cuando el pasajero no se disculpa por existir. Tu cuerpo no es un obstáculo para la seguridad. Y proteger tu integridad no es desobediencia. La ruleta del aeropuerto. Una de las mayores frustraciones al viajar es descubrir que las reglas parecen cambiar constantemente. Lo que pasó sin problema en un aeropuerto puede convertirse en motivo de inspección en el siguiente. Esto no es incompetencia ni error humano. Es parte del diseño. La TSA aplica lo que llaman medidas flexibles. Eso significa que los procedimientos pueden variar según el aeropuerto, el nivel de alerta o incluso decisiones internas del día. Para el viajero, se siente como una ruleta. Nunca sabes qué norma está vigente hoy. Este sistema busca confundir a posibles amenazas,
pero termina castigando al pasajero común. La consecuencia es que no existe una experiencia estándar, y confiar en viajes anteriores es uno de los errores más comunes. En seguridad aeroportuaria, la lógica no siempre manda. La imprevisibilidad sí. Nada está permitido para siempre. Muchos viajeros caen en una falsa sensación de seguridad. Esto ya lo he llevado otras veces. Pero en los aeropuertos no existe el concepto de precedente. Que algo haya pasado ayer no significa que pasará hoy. Objetos que fueron aceptados durante años pueden ser reclasificados de un día para otro. A veces por cambios reales en normativa, otras por interpretaciones internas. Y cuando eso ocurre, no hay debate. El objeto se queda ahí. La lección es clara, cada viaje es un reinicio. No importa tu experiencia previa ni cuántas veces hayas volado. El sistema no recuerda, solo ejecuta. Viajar informado no es memorizar reglas antiguas, es verificar siempre antes de salir. Porque en este juego, la confianza es lo que más caro se paga. Te analizan desde la fila. Mucho antes de que tu mochila entre en el escáner, tú ya estás siendo evaluado. Desde el momento en que te colocas en la fila, algunos agentes observan tu comportamiento, cómo caminas, cómo miras alrededor, cómo reaccionas a las órdenes. Este método se basa en la idea de que el lenguaje corporal delata intenciones ocultas. El problema es que el aeropuerto es, por definición, un lugar que genera estrés. Gente con prisas, miedo a perder el vuelo, niños llorando, despedidas emocionales. Todo eso puede activar señales que el sistema interpreta como sospechosas. No hace falta hacer nada extraño. Evitar la mirada, moverte demasiado, tocarte la cara o parecer distraído puede ser suficiente. Y lo más inquietante es que no hay forma de saber qué gesto fue el detonante. La decisión ya está tomada antes de que tú seas consciente de que estás siendo observado. Ser humano puede jugar en tu contra. Aquí aparece una de las mayores contradicciones del sistema. Mostrar emociones normales puede convertirse en una desventaja. Estar triste, nervioso o cansado no te hace culpable, pero sí puede hacerte parecerlo. Hay casos documentados de pasajeros seleccionados para revisiones secundarias simplemente por llorar o mostrarse abatidos. El sistema interpreta ciertas emociones como posibles indicadores de tráfico ilegal o comportamiento irregular. El resultado es perverso. Cuanto más humano pareces, más probabilidades tienes de ser señalado. No porque hayas hecho algo mal, sino porque encajas en un perfil ambiguo. Por eso muchos viajeros experimentados recomiendan mantener una actitud neutra, no fría, no desafiante, simplemente estable. En un entorno donde todo el mundo está nervioso, destacar emocionalmente puede jugar en tu contra. El código SSSS. Pocas cosas generan tanta ansiedad como ver letras misteriosas impresas en tu tarjeta de embarque. El código SSSS significa que has sido seleccionado para una revisión de seguridad secundaria. Y cuando aparece, no hay forma de evitarla. Este tipo de control implica una inspección exhaustiva del equipaje, cacheo completo y, en muchos casos, retrasos importantes. Lo más frustrante es que casi nunca te explican el motivo. Algunos pasajeros lo ven una sola vez. Otros empiezan a verlo repetidamente sin razón aparente. No hay un sistema transparente para salir de esa selección. Y aunque no implica que estés en una lista negra, sí significa que tu viaje será más largo y más incómodo. Ver ese código no es una acusación, pero tampoco es casual. Es el recordatorio de que, en este sistema, no siempre sabes por qué te eligen. El humor puede marcarte. Para muchos, hacer un comentario gracioso es una forma de aliviar la tensión. Pero en un control de seguridad, el humor mal entendido puede salir caro. Bromas, sarcasmo o comentarios ingeniosos pueden ser interpretados como falta de seriedad o incluso como provocación. Hay viajeros que, tras una broma inocente, comenzaron a ser seleccionados con más frecuencia en vuelos posteriores. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero el sistema no es conocido por premiar la espontaneidad. En un entorno donde todo se registra, incluso una frase fuera de lugar puede dejar huella. No porque seas peligroso, sino porque rompiste el guión esperado. La regla no escrita es simple. El control de seguridad no es el lugar para destacar. No es justo, pero es real. A veces,
Pasar desapercibido es la mejor estrategia. El mayor riesgo no es el avión. Muchos creen que el momento más delicado del viaje es el vuelo. Pero, estadísticamente, uno de los puntos donde más objetos se pierden o desaparecen es el propio control de seguridad. Las bandejas avanzan rápido, los pasajeros se agolpan y todos intentan recuperar sus cosas al mismo tiempo. En medio del caos, relojes, carteras, móviles y auriculares pueden desaparecer en cuestión de segundos. No siempre hay mala intención, claro. A veces, alguien toma el objeto equivocado. Otras veces, simplemente nadie se da cuenta hasta que ya es tarde. Cuando reaccionas, la bandeja ya no está y no hay forma clara de rastrear qué pasó. El control es, sin duda, un punto ciego del viaje. Y paradójicamente, uno de los lugares donde más atención deberías prestar es donde menos margen tienes para reaccionar. El truco de los viajeros expertos. Con el tiempo, muchos viajeros frecuentes aprenden que en el control de seguridad no basta con obedecer, hay que anticiparse. Uno de los trucos más efectivos es controlar el momento en el que tus pertenencias quedan solas. Si envías tu bandeja demasiado pronto, tus objetos pueden quedarse sin vigilancia mientras tú sigues atrapado en el escáner corporal. Ese pequeño desfase es suficiente para que algo desaparezca o termine en manos equivocadas. Por eso los viajeros más experimentados suelen enviar sus bandejas al final, justo cuando ya están a punto de pasar el control físico. Así, el tiempo entre salir del escáner y recuperar sus cosas es mínimo. No es paranoia, es prevención. En un entorno caótico, reducir segundos de exposición puede marcar la diferencia entre continuar el viaje tranquilo o empezar una búsqueda imposible. El problema real del robo interno. Cuando se habla de objetos perdidos en aeropuertos, casi siempre se culpa al descuido del pasajero. Pero hay una realidad incómoda que rara vez se menciona. También ha habido robos cometidos por personal de seguridad. Existen casos documentados de agentes condenados por sustraer dinero, joyas y dispositivos electrónicos durante inspecciones. Algunos durante años, antes de ser descubiertos. El mayor problema no es solo el robo, sino la dificultad de demostrarlo. Una vez que tu equipaje pasa a manos del sistema, la cadena de responsabilidad se diluye. Las reclamaciones suelen perderse entre formularios y silencios administrativos. Esto no significa que todos los agentes actúen mal, pero sí demuestra que confiar ciegamente en el sistema es un error. La seguridad absoluta no existe, y asumirlo es el primer paso para protegerte mejor. Tu maleta facturada no está segura. Facturar una maleta da una falsa sensación de tranquilidad. La entregas, desaparece por una cinta y asumes que reaparecerá intacta en tu destino. Pero el recorrido de una maleta es largo y pasa por muchas manos. Todas las maletas se escanean y, bueno, una parte significativa se abre manualmente. Candados rotos, cierres forzados y objetos movidos son más comunes de lo que se reconoce públicamente. El problema aparece cuando algo falta. Probar en qué punto ocurrió la pérdida es casi imposible. Y sin pruebas claras, las reclamaciones rara vez prosperan. Facturar no es sinónimo de proteger. Es simplemente delegar el control. Y en un sistema con tantas variables, eso puede salir caro. La regla de oro del viajero inteligente. Después de escuchar todas estas historias, la conclusión es simple y contundente. Si no puedes permitirte perder algo, no lo factures. Electrónica, medicamentos. Documentos importantes y objetos de valor deben viajar siempre contigo. No por desconfianza, sino por sentido práctico. El equipaje de mano es el último espacio donde aún conservas control. Todo lo que sale de tu vista entra en un sistema donde tú ya no decides nada. Viajar ligero y consciente no es incomodidad, es estrategia. Y muchas veces es la diferencia entre un viaje normal y una experiencia desastrosa. Mucho teatro, poca eficacia. Muchas de las normas que parecen estrictas están pensadas más para tranquilizar que para proteger. Restricciones arbitrarias, controles repetitivos y gestos visibles crean la sensación de seguridad, aunque no siempre la garanticen. Auditorías internas han demostrado que,
Mientras se confiscaban objetos inofensivos, amenazas reales lograban pasar desapercibidas. El problema no es la falta de esfuerzo, sino el enfoque. La seguridad se convierte en espectáculo cuando se prioriza lo visible sobre lo verdaderamente importante, y el pasajero termina pagando el precio, en tiempo, estrés y pertenencias. Cumplir reglas no siempre equivale a estar más seguro. A veces solo significa que el sistema está cumpliendo su papel frente al público. Se enfocan en lo visible, no en lo peligroso. Una de las críticas más repetidas por expertos en aviación es que gran parte de la seguridad aeroportuaria se centra en lo que el pasajero puede ver. Líquidos, cinturones, zapatos, objetos pequeños y llamativos. Todo eso comunica acción, control y vigilancia. Pero sinceramente, no siempre comunica eficacia. Mientras los agentes dedican tiempo a confiscar artículos de bajo riesgo, auditorías internas han demostrado que amenazas mucho más graves han logrado pasar desapercibidas. El problema no es la existencia de controles, sino el desequilibrio. La seguridad real suele ser silenciosa, invisible y basada en inteligencia. Sin embargo, el sistema prioriza aquello que justifica su presencia ante el público. El resultado es una sensación de protección que no siempre se corresponde con la realidad. Para el viajero, esto se traduce en frustración. Se cumplen reglas estrictas sin entender por qué, mientras el verdadero peligro no siempre recibe la misma atención. Escándalos de contratación. Después de los grandes atentados que marcaron la historia de la aviación, la necesidad de personal fue urgente. Demasiado urgente, la verdad. Miles de empleados fueron contratados sin que se completaran correctamente las verificaciones de antecedentes. Con el tiempo, se descubrió que algunas de esas personas tenían historiales criminales o vínculos preocupantes. No se trató de casos aislados, sino de fallos estructurales en el proceso de contratación y seguimiento. El problema se agravó al descubrir que, una vez contratados, muchos empleados no eran reevaluados con regularidad. El sistema asumía que, si alguien había sido aprobado una vez, seguiría siendo confiable para siempre. Cuando una agencia encargada de detectar riesgos falla en identificar los propios, la confianza del público se resiente. Y recuperarla no es sencillo. El lado humano y contradictorio. Después de todo lo anterior, sería fácil pintar a la seguridad aeroportuaria como un enemigo absoluto. Pero la realidad es más compleja. Detrás del uniforme hay personas agotadas, mal pagadas y sometidas a una presión constante. Muchos agentes no crean las normas, solo las aplican. Pasan jornadas enteras enfrentándose a viajeros estresados, retrasos, quejas y decisiones impopulares. En ese contexto, el desgaste es inevitable. Eso no justifica abusos ni errores, pero ayuda a entender por qué el sistema falla de forma tan humana. No es solo un problema de individuos, sino de una estructura que no siempre protege ni al pasajero ni al trabajador. Reconocer esta dualidad es clave para entender que el verdadero problema no es personal, sino sistémico. Después de conocer todo esto, una cosa queda clara. La seguridad aeroportuaria no es infalible, ni transparente, ni siempre justa. Pero es el sistema con el que viajamos, y aprender a movernos dentro de él marca la diferencia. Viajar informado no significa desconfiar de todo, sino saber cuándo protegerte, cuándo preguntar y cuándo no ceder por miedo. Conocer tus derechos, cuidar tus pertenencias y mantener la calma te devuelve parte del control que el viaje moderno nos ha quitado. En 2026, la mejor defensa del pasajero no es obedecer en silencio, es entender el juego. Porque cuando sabes cómo funciona el sistema, dejas de ser un objetivo fácil y empiezas a viajar con algo que vale más que cualquier equipaje: tranquilidad.